Con el fin del año, la tensión se recrudece en Chiapas. El ejército rebelde rompe el cerco y sale de su territorio. El ejército mexicano refuerza sus posiciones. Guerrilleros irrumpen en los caminos y levantan barricadas. Tanques, transportes de tropas, fuerzas gubernamentales despejan las vías obstruidas y recuperan ayuntamientos. Los dos ejércitos se acercan peligrosamente. Quien dispare el primer tiro desatará la catástrofe. Justo en diciembre, cuando muchos mexicanos viven una extraña nostalgia por los últimos días del año y el tiempo para reencontrarse, en Chiapas había una especie de preocupación colectiva ante el incremento de las tensiones y las amenazas de guerra. Esta Navidad dio señales de esperanza, pero fue particularmente desangelada y casi opacada por el conflicto. No obstante, el deseo de paz, símbolo de estos días, fue más intenso aún cuando se sabe que entre familia, dos hermanos han derramado su sangre. La Ráizar es una pequeña comunidad cercana a San Cristóbal de las Casas. La lluvia y una espesa niebla complicaron el acceso, que fue lento y precavido. El pequeño poblado atraía a nuestro equipo, pues 2 días antes se denunció ahí la presencia de zapatistas. Esto implicó la movilización del ejército para resguardar uno de los poblados más cercanos a la capital del estado. La tensión se agudizó en la Ráizar, donde las casas son de adobe y las familias apenas alcanzan lo indispensable para vivir. En las austeras fachadas sobresalen banderas blancas húmedas y semidesgarradas por el tiempo. De la bandera blanca, es para que no queremos problema. No queremos como los zapatistas, no queremos, por eso tenemos bandera blanca. Y es que una vez más la incertidumbre había vuelto a Chiapas. ¡Somos de la prensa! ¡Somos de la prensa! ¡Señores! ¡Ey, no corran! ¡No corran! ¡No queremos hablar con alguien! ¡No provoquen, pues! Hay que provocar. El 19 de diciembre, miembros del EZ rompieron el cerco militar. Tomaron momentáneamente Simojovel, donde quemaron documentos del juzgado y destrozaron puertas en el Palacio Municipal. Esa mañana la prensa quiso llegar a Simojovel, un municipio ubicado al noreste del estado y que un día antes era poco conocido por los mismos chiapanecos. Pero las carreteras estaban bloqueadas y zanjeadas en algunas partes. Se presentó la disyuntiva. Nadie sabía lo que encontraríamos más adelante. El consenso de reporteros, fotógrafos y camarógrafos que formábamos una caravana fue seguir hasta Simojovel. Para ello se removieron troncos, piedras y árboles, dejando reducidos espacios solo para transitar. El camino fue largo. Estamos próximos al objetivo inicialmente trazado y vamos a encontrar con 2 de las personas que han sido identificadas como quienes se denominan Ejército Zapatista de Liberación Nacional. ¿Qué está buscando? Pues pedimos más que nada con ustedes, a ver qué es lo que preparan o dentro de lo que ustedes puedan ofrecernos información. Bueno, aquí traen credencial todos. Sí. Pues, uno por uno voy a revisar. Okay. Sí. Las imágenes captadas por nuestro camarógrafo Manuel Nieto significaba que los zapatistas habían salido de sus propias demarcaciones, ya no solo estaban en la selva. El ejército, por su parte, reforzó posiciones, avanzó limpiando los caminos bloqueados, recuperó Simojovel, a donde casi llegó a la medianoche del 20 de diciembre, mientras Raúl Sánchez, cámara al hombro, captaba estas imágenes. A lo largo del estado, un impresionante operativo también fue montado por las fuerzas públicas. Las tensiones políticas y militares se acentuaron en la entidad y aún no sabemos qué tan cerca estuvo el primer disparo. Sí, ya lo vi. ¿Dónde? Ahí está en el tronco del árbol. Nada usado, no haga movimiento. Exactamente al frente. ¿El ya lo tienes localizado?
Mientras en la capital Tuxtla Gutiérrez, los adornos navideños llamaban la atención ante las fiestas decembrinas. El gobierno dijo que tendría más paciencia y la Navidad en Chiapas trajo como noticia el reconocimiento de la Secretaría de Gobernación a la Comisión Nacional de Intermediación, cuyo líder, Samuel Ruiz, había iniciado un ayuno. Con ello el conflicto empezó una etapa diferente. El EZ, a su vez, reconoció también a la Secretaría de Gobernación. Surgió el optimismo, pues se mostró voluntad de diálogo. Los ejércitos se replegaron de algunas posiciones. No obstante, los asuntos políticos de la entidad aún están pendientes. Por alcanzar la paz en Chiapas hay que intentarlo todo y hay que intentar todos los esfuerzos. Aquí, bajo este cielo, bajo este techo, no cabemos dos gobernadores. El Estado enfrenta jaloneos políticos que tendrán que resolverse, pero a un año de que iniciara el conflicto, este niño parece acostumbrado a él. Sí, preguntan que como que si va a haber guerras, no va a haber guerras, si va a quedar en paz. Pues yo lo que le contesto que no sé. ¿Tú qué les dirías a ellos? No peleen. En medio de todo, la sociedad civil reclama la paz en su estado. A un año de aquel 1 de enero, durante nuestro viaje a la Ráizar, comprobamos que los indígenas y campesinos siguen padeciendo su pobreza. Muchos de ellos se encuentran entre dos fuerzas armadas. Ahora el EZ tiene banderas más políticas que las sociales exhibidas cuando inició su movimiento. Y rumbo a la Ráizar se da uno cuenta que muchos indígenas continúan caminando solos. Chiapas no solo es un problema entre dos bandos. Los tejidos sociales de la entidad están prácticamente desgarrados a consecuencia de la lucha por la tierra. Estando en Chiapas se percibe que el conflicto ha dejado secuelas silenciosas, y es que la incertidumbre se contagia. Los padres nos cuentan que sus hijos preguntan si habrá guerra. Por supuesto que no hay respuesta certera, aun cuando se mantenga firme el optimismo. Se cumple hoy un año de la pesadilla chiapaneca. La guerrilla en realidad ya ha logrado su objetivo: llamar la atención sobre las míseras condiciones en que vive el indígena y atraerse el apoyo nacional. 1994 fue un año en que México sufrió por Chiapas. ¿Por qué persisten los encapuchados que surgieron de la selva en amenazar con sus fusiles? ¿A quién le interesa mantener las condiciones para que en cualquier momento se desate ahí una segura masacre? Persistir en un alzamiento que ya no se justifica solo servirá para agravar la situación de los indígenas. Que 1995 sea el año de quitarse las capuchas, de mirarnos todos frente a frente y de seguir construyendo a México.